Lectura del profeta Isaías. Así dice el Señor: como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar para que dé semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor libra de sus angustias a los justos. El Señor libra de sus angustias a los justos. Proclamen conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. El Señor libra de sus angustias a los justos. Contémplenlo y quedarán radiantes. Su rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El Señor libra de sus angustias a los justos. Los ojos del Señor miran a los justos, sus oídos escuchan sus gritos, pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. El Señor libra de sus angustias a los justos. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. El Señor libra de sus angustias a los justos. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando recen, no usen muchas palabras como los paganos, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No sean como ellos, pues su Padre sabe lo que les hace falta antes que se lo pidan. Ustedes recen así: Padre nuestro del cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro. Perdónanos nuestras ofensas, pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a los demás sus culpas, también su Padre del cielo los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco su Padre perdonará sus culpas. Verbum Domini. El padre Benedict Rochelle, de feliz memoria, estaba cenando con los frailes esta noche y dijo: ¿saben? Hay una palabra que
se usa para los prelados y otros who oppose old que se oponen a las They're called casualties. monjas de edad avanzada. I have a story Les llaman about bajas. the saint we celebrate today, Y tengo una historia acerca de la santa que celebramos hoy, but Santa Catalina Drexel. Pero antes de hablar de esa historia que ocurrió para ilustrar esa verdad, just a little bit about her own life. quiero contar un poquito acerca de la vida de ella. Durante el tiempo de Cuaresma tenemos conmemoraciones. Aún tenemos el color violeta del tiempo de Cuaresma. Nuestro enfoque es en este tiempo y los elementos esenciales de nuestra fe. Pero la vida de ella tuvo mucho para enseñarnos, que creo que nos sea de ayudar a todos a celebrar este tiempo de Cuaresma más fructíferamente. Santa Catalina Drexel nació en Estados Unidos, en Filadelfia, en 1858, hija de un millonario banquero. Su madre murió pocas semanas después de su nacimiento. Su padre se volvió a casar y esta mujer ha de haber sido una mujer admirable. Se llamaba Emma porque le enseñó a las niñas acerca de utilizar la riqueza que tenían para ayudar al prójimo. Y frecuentemente durante la semana, varias veces por semana, solían invitar personas para abastecer las necesidades particulares que tuvieran. Ella cuenta incluso que la bondad no es bondad si arde. Así que aquellos que tenían demasiada vergüenza como para ir donde ellos acudían a los pobres para ayudarles con el alquiler o comida o lo que les hiciera falta. Así que era una casa donde vivían la fe católica. Catalina, de cariño le decían Kate, de niña veía a su padre rezar todas las noches y su fe era muy importante para ellos. Pero a causa de la riqueza que tenía, a ella le fue posible viajar por todos Estados Unidos y Europa. Y uno de los viajes que hicieron en los estados del oeste fue algo que realmente le afectó cuando fueron a Dakota del Sur. Ella había leído un libro acerca del sufrimiento de los nativos americanos y cuán difícil eran sus vidas. Así que en 1884 estaba realizando un viaje a los estados del oeste y fueron a una reserva en particular y vio cuán terribles eran la vida para ellos. Se reunió con el jefe de los indios Sioux, Nube Roja, y determinó entonces su compañía continuó apoyando la misión ahí en Dakota del Sur. Un punto interesante es que los nativos americanos de Dakota del Sur, el que estaba promoviendo la causa de ellos se llamaba Alce Negro, y en la reserva donde estaba, él trajo a la fe católica a unos 400 nativos americanos a la fe católica. Se volvió catequista y gran evangelista para la fe católica. Su nombre es Alce Negro y su causa está progresando en la diócesis de Rapid City, en Dakota del Sur. Otro punto interesante que creo que es algo maravilloso que tendremos en la misa de hoy es que tenemos el coro aquí, quien estará cantando un himno nativoamericano que se remonta a los años 1842, de hecho, compilado por el nativo americano Joseph Rendell y arreglado por nuestro propio doctor Timothy Banks. Y van a cantarlo inicialmente en el lenguaje nativo americano. El título es Wanantanka, pero también van a tener la traducción al inglés de ese himno, probablemente el himno nativo americano más conocido en los Estados Unidos. Y aquí tenemos la traducción. Muchos y grandes son tus obras, Señor, creador del cielo y la tierra. Tus manos han puesto las estrellas en el cielo. Tus dedos pusieron en su lugar las montañas y los llanos. Tu palabra formó las aguas profundas. Los océanos obedecen tu voz. El segundo verso. Concédenos comunión contigo. Oh, estrella brillante, ven y mora con nosotros. Contigo encontramos el don de vida. Bendícenos con la vida que no tiene fin, la vida eterna contigo. Son hermosas palabras que realmente se relacionan con
lecturas de hoy. La primera lectura que tuvimos del profeta Isaías les dice, así como las aguas caen sobre la tierra y no la dejan sin ser más fértil, será igual la palabra del Señor. Esto es algo que le afectó profundamente y luego su madrastra sufrió de cáncer durante 3 años y falleció. Y su propio padre falleció, fue pocos años después de esto. Ella llegó a darse cuenta que la riqueza no era algo que podía protegerlo a uno del sufrimiento y la muerte en esta vida. Pero cuando ella viajó a Europa y tuvo audiencia con el Papa Leo XIII, estaba hablando acerca del sufrimiento de los nativos americanos y le dijo, envíe misioneros para ayudarles, envíe personas que puedan venir a ayudarles. Y él la miró y le dijo, ¿por qué tú no te vuelves misionera, hija mía? Y esto fue algo que ella sabía, que era lo que Dios le había estado pidiendo. Es una cosa dar un donativo, otra es entregar su vida. Y ella fue al recinto aledaño y lloró porque supo que es lo que Dios le estaba pidiendo. Y cuando tomó esa decisión de ingresar a la vida religiosa, los periódicos en Filadelfia estaban diciendo una heredera, porque ella había heredado una enorme fortuna. Algunos dicen que eran como unos 400 millones, el equivalente en los dólares de hoy. Ella y sus hermanas, esta heredera sacrifica esta fortuna para entrar a un convento. Así que ella ingresó a las Hermanas de la Misericordia, pero el obispo que le estaba aconsejando, el obispo Connery, le dijo que ella tenía que fundar su propia comunidad porque de lo contrario podía ser asignada, y lo que estaba realmente en su corazón era ayudar a los nativos americanos y los afroamericanos cuyo sufrimiento ella veía y tenía compasión por ellos. Para que eso ocurriera, ella tenía que fundar su propia comunidad. Así que lo hizo con el apoyo del obispo. Un par de meses más tarde, formó la hermandad de las Hermanas del Santísimo Sacramento. Tenía un gran amor por el Santísimo Sacramento. Ella veía esto realmente como lo que habría de unir todas las razas, todos los pueblos, que la fuente de nuestra unidad está en el Santísimo Sacramento. Hacia el final de su vida, murió en 1955 a la edad de 95 años, el 3 de marzo, hoy es su día de fiesta. En 1955 tenía 96 años, pero 20 años antes de ello había tenido un infarto bastante grave. Pero fue durante esos últimos 20 años que pasaba su tiempo ante el Santísimo Sacramento. Oraba por la comunidad, oraba por aquellos a quien ofrecía ministerio. Y eso es lo que dijo. El nuestro es el espíritu de la Eucaristía, el don total de uno mismo. Así como Cristo se entrega totalmente a nosotros, Él continúa siendo en la Eucaristía. Así pues, nuestro debe ser el espíritu de la Eucaristía, donde nos entreguemos totalmente por completo también por el bien de los demás. Ella también dijo, mi alegría más grande es estar en la presencia de Jesús en el Santísimo Sacramento. Luego que cuando me vio obligada a irme de cuerpo, cuando ella tenía que ir a dejar el Santísimo Sacramento para realizar sus labores, que yo tenga la presencia del Santísimo Sacramento. ¿Cómo extrañaría al Señor si estuviera lejos de su presencia en el Santísimo Sacramento? Así pues, esta comunidad fue fundada y la comunidad tomó los 3 votos de pobreza, castidad y obediencia, pero también tomaron un cuarto voto de ser la madre y sierva del pueblo nativoamericano y afroamericano. Así fue como ella vivió el resto de su vida, utilizando la herencia que había recibido para fundar unas 145 misiones, 50 escuelas para afroamericanos y me parece que como una docena de escuelas para nativos americanos. De hecho, la Universidad Javier en Nueva Orleans es, me parece, la primera, la única universidad afroamericana
católica. Ellos envían más de sus alumnos a Facultad de Medicina que cualquier otra universidad en Estados Unidos. Así que es algo admirable lo que ella hizo. Pero no todos estaban contentos con lo que ella estaba haciendo y las intenciones, porque aún había mucho racismo y prejuicio en aquel entonces. De hecho, cuando comenzaron la construcción en su convento, encontraron entre la construcción en cierto día una carga de dinamita. Recibieron muchas amenazas. Y sin embargo, ella permaneció firme en su confianza en el Señor y continuó acudiendo a Él para que la guiara. Hubo otros lugares cuando estaban construyendo la Universidad Javier en Nueva Orleans. Cierta noche vándalos entraron y rompieron todas las ventanas en el edificio. Pero ella lo tomó con firmeza, empezaron las ventanas y siguieron adelante. Pero esta es la historia, es una de las famosas historias de su vida. El padre Benedict Rochelle estaba refiriéndose a esto en aquel comentario que hizo. La palabra que usaban para aquellos que se peleaban con las monjas ancianas, se llaman perdedores. Es cuando estaban fundando una escuela en Beaumont, Texas, y el Ku Klux Klan no le gustaba eso al Ku Klux Klan. Así que uno de los sacerdotes en una de las iglesias pusieron un cartel en una puerta cierto día: queremos que pongan fin a los servicios aquí. Y luego decía: suprésenlos en una semana o habrá latigazos con brea y publas. Así que Santa Catalina y sus hermanas rezaron y ella exhortó a las hermanas a que combatieran el mal con la alegría de la Eucaristía y el Evangelio. Pocos días más tarde, un tornado que fue muy localizado completamente destruyó el edificio sede del Ku Klux Klan. Así que la misión de Santísimo Sacramento en Beaumont nunca más fue atacado. Dios, al cumplir la voluntad de Dios, ella permaneció firme en su fe. Creo que hay muchas lecciones que podemos aprender de esto. Nuestro propio Birmingham, Alabama, ella estuvo involucrada en la iniciación de una de las iglesias aquí, de la de Nuestra Señora de Fátima. Es la iglesia afroamericana más antigua en la diócesis de Birmingham. Y en el 11 de enero de 1905, la madre Catherine Drexel, Santa Catalina Drexel, donó $7,000 al obispo Allen de Mobile para el propósito de erigir una iglesia y una escuela ahí. Así que saludos a nuestro querido pueblo de la iglesia de Nuestra Señora de Fátima. A veces los frailes celebran misa allí. Hay muchas lecciones para nosotros en la vida de Santa Catalina Drexel. Ella entendía que esa obra, su corazón estaba conmovido por la compasión del Señor. La voluntad del Señor nos es revelada cuando llegamos a ver una necesidad en particular y nos vemos muy conmovidos para hacer respuesta a esa necesidad en particular. Y el Señor nos llama, sí, a apoyarlo, pero a veces a entregar nuestra propia persona, a entregarnos nuestra vida para servir esa necesidad en particular. Qué desafío tan grande fue para Santa Catalina con su gran herencia, muchas ofertas de matrimonio, etcétera. Y sin embargo, ella supo que eso es lo que Dios quería. Y saben, es interesante que en todas las fotos que vemos de ella tiene una hermosa, hermosa sonrisa. Aquí hay una cita de Santa Catalina Drexel. Si deseamos servir a Dios y amar a nuestro prójimo bien, debemos manifestar nuestra alegría en el servicio que le prestamos y a ellos. Abramos de par en par nuestros corazones. Es la alegría la que nos invita. Sigamos hacia adelante y no temamos nada. Y de hecho el Evangelio de hoy, cuando nuestro Señor nos enseña cómo hemos de rezar, ¿cómo nos enseña cómo rezar? Padre nuestro, Padre nuestro. Eso es algo que Catalina realmente entendió, que el sufrimiento de estas personas era nuestro sufrimiento, porque Él es
nuestro Padre, y todos los pueblos deben ser enriquecidos por el Evangelio. Todos deben tener las necesidades básicas de la vida. Así que ella verdaderamente aceptó esto en su corazón, que Él es el Padre de todos nosotros. Y realmente tenemos un modelo para oración en nuestras propias oraciones personales. Comenzamos mirando a Dios como Padre, Padre de nosotros, quien nos mira con amor, con ternura a nosotros, sus hijos, pero que ve a todos con esa misma ternura y amor. Así que en nuestra propia oración personal lo miramos primero a Él, a nuestro Padre, quien es grande, y reconocemos su grandeza, como veremos en este himno de comunión que escucharemos próximamente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Rezamos para que se haga su voluntad. Esto comienza primero que nada en nosotros mismos. Y luego, cuando pedimos por nosotros mismos, en especial por nuestras necesidades espirituales, San Jerónimo traduce el pan de cada día como pan sobresustancial. Se ha realizado un estudio sobre esas palabras que señalan la realidad de la Eucaristía, nuestras necesidades espirituales que se cumplen especialmente en la Eucaristía, algo que entendió bien Santa Catalina Drexel. Esta es la fuente de nuestra unidad, la fuente de nuestra vitalidad, la fuente de nuestra vida. Y luego pedimos perdón. Un par de puntos finales que deseo hacer con respecto a esto, que esta oración verdaderamente es buenas nuevas o malas nuevas. Es buenas nuevas si perdonamos al prójimo. Es buenas nuevas, porque significa que yo voy a ser perdonado también, en esa misma forma que yo elijo perdonar. Así que el Señor logra eso. Si perdonamos, el Señor nos perdonará, pero si elegimos no perdonar y permanecer en el resentimiento y no perdonar a los que nos han ofendido, conscientes que nosotros también pasaremos por pruebas y tribulaciones en nuestra vida, pero la gracia de Dios será suficiente para nosotros y pedimos eso. Santa Catalina Drexel, ayúdanos a todos a elegir las cosas eternas. La riqueza es efímera. Ella entendió bien. Nuestras vidas aquí son temporales. Y sin embargo, lo que perdura para siempre es el amor de Dios y el amor al prójimo.